todo comenzó en una tarde regular. Uno de esos días en que llegué a casa del gimnasio sintiéndome agotado y desesperado por necesidad de una ducha, la casa ella tranquilo. Mientras entraba, noté que ni mi madre ni mi hermana estaban cerca. Solo fui yo. Nada inusual excepto que había sido así durante años desde que mi papá falleció hace 5 años. Me había acostumbrado a la casa siendo más tranquila sin él. Pero no me importó mucho. Era como las cosas eran tan habitual. Me dirigí directamente al baño, sintiendo el sudor de mi entrenamiento comenzando a aferrarse a mi piel. Pero en mi hasta, me di cuenta de que no agarré cualquier ropa para cambiar después mi ducha. Sin embargo, no estaba preocupado. Nadie estaba en casa. Pensé, ¿por qué molestarse? Terminaré en unos minutos y ellos no volverán por un tiempo. Dejé caer mi ropa en el medio de la casa y me dirigí al baño. El caliente agua era refrescante, lavando el agotamiento de mi entrenamiento. Yo gasté un poco más de lo habitual en la ducha, saboreando la paz. No me apresuré pensando que tenía mucho tiempo para relajarme. Pero poco sabía, el tiempo estaba a punto de tomar un giro extraño. Cuando finalmente terminé mi ducha y salí completamente desnudo, fui atrapado completamente desprevenido. Entré de regreso a la sala de estar, esperando que la casa estuviera tan tranquila y vacía como había estado cuando llegué. En cambio, allí estaban mi mamá y mi hermana sentadas en el sofá, mirando tan aturdidas como yo. El verlos en la sala de estar donde yo había dejado mi ropa hace solo unos momentos me golpeó. Como un montón de ladrillos, mi corazón se detuvo por un segundo allí. Estábamos congelados en ese momento incómodo. No esperaba que alguien estuviera en casa. Y ciertamente no entrar en ellos mientras yo estaba totalmente desnudo. El silencio se estiró en lo que se sintió para siempre. Pude ver la sorpresa en sus ojos y tal vez incluso un poco de diversión. No pude formar una sola palabra. Agarré mi ropa en un pánico frenético, sintiéndose más avergonzado de lo que nunca tuve y corrí hacia mi habitación. Mi cara ardió roja de la mayoría. Incómodo, una situación vergonzosa de mi vida en un borrón de pánico. Plaquel. Puerta detrás de mí, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi mente se aceleró. ¿Cómo podría haber sido tan descuidado? Era mortificado. Y aunque mi familia fue comprensión después, la vergüenza nunca se desvaneció por completo. Ha estado aproximadamente una semana desde eso momento. Y por un tiempo, convencí yo mismo que todo estaba bien. Le dije. Yo mismo tal vez lo habían olvidado o simplemente pasó más allá de él. Después de todo, fue una situación incómoda de una sola vez. Y la vida tiene una forma de volver a la normalidad. Pero, aunque intenté dejarlo atrás, había algo persistente, algo. Eso no vio bien. Se sintió como había una tensión no expresada en el aire, una presencia persistente como una sombra, que nunca se fue completamente. Y después de ver la forma en que mi hermana actuó a mi alrededor, últimamente, comencé a preguntarme si ellos realmente lo había olvidado o si tal vez ellos no lo había hecho. Estaba sentado en mi habitación, perdido en el mundo virtual del videojuego.
Estaba tocando el sonido de los botones. Haga clic y la avalancha de la acción en el juego llenó el espacio a mi alrededor, ofreciendo un breve escape de la incomodidad que había estado colgando sobre mí. No lo era. Pensando mucho en lo que había pasado año antes hasta que escuché la puerta crack abierto. Me volví para ver a mi hermana. De pie allí, una sonrisa traviesa en su rostro. Ella entró en la habitación y le dio una sonrisa rápida. La mitad esperaba que ella comenzara a hablar sobre algo completamente no relacionado como de costumbre. En lugar de solo hablar, ella comenzó a bromear conmigo. Su risa llenando el aire mientras ella me burlaba de mí algo tonto como ella siempre hacía. Él parecía lo suficientemente inocente al principio, solo un banner juguetón. Compartimos innumerables veces a lo largo de los años. Pero hubo algo diferente en la forma en que ella estaba actuando ahora. Ella no solo bromeaba o reía conmigo. Su toque se sintió más frecuente, más persistente. Era como si estuviera tratando de superar algunos límites. Al principio no estaba bien preparado. Pensé que todo era parte de lo normal dinámica de hermanos. Tal vez ella estaba solo siendo juguetona como a menudo estábamos entre nosotros. Al crecer, siempre tuvimos un montón de diversión juntos, desde inofensivos rudos hasta simplemente sentados y riendo sobre bromas interiores. Era el tipo de vínculo que nos hacía sentir cómodos y conectados. Pero a medida que se acercaba, ella cepilló la mano ligeramente sobre mi hombro o de vuelta. Mientras se inclinaba para decir algo, comencé a sentirme un poco incómodo. Los toques no fueron agresivos o inapropiados, pero se sintieron más intencionales, más deliberados de lo habitual. No pude sacudir la sensación de que algo había cambiado desde ese día. Tal vez solo lo estaba pensando demasiado. Después de todo, todavía era mi hermana y siempre habíamos estado cerca, pero no se pudo ignorar el pequeño molesto sentimiento en el fondo de mi mente que me hizo preguntarme si algo era diferente ahora. ¿Estaba imaginando cosas o estaba allí algo que ella estaba tratando de expresar sin decir absolutamente? Su risa continuó mientras ella tocó juguetonamente mi brazo y me burló de mí sobre mi juego. Pero toda la atmósfera había cambiado. La comodidad y el desparpajo que había sentido antes parecía ser reemplazado por una extraña inquietud. No pude explicarlo. Traté de concentrarme en el juego, pero fue difícil ignorar cómo su presencia se sentía más intensa ahora. Casi como si estuviera tratando de mencionar algo que ninguno de nosotros había abordado. Lo que es peor, no sabía cómo responder. ¿Debo actuar como si todo fuera normal Nada tenía cambio, o fue mejor abordar el elefante en la habitación, incluso si fuera incómodo? A medida que pasaron los momentos, yo comenzó a sentirse más consciente de sí mismo. Más consciente de cada pequeño toque, cada mirada. No pude evitar preguntarme qué estaba pasando en Hermón y si esto solo era ella siendo ella misma o si algo más profundo estaba en juego. De todos modos, seguí jugando mi videojuego. Profundamente. Absorto en mi enfoque bloqueado en la pantalla. Ajeno a casi todo lo demás. A mi alrededor de la nada. La sentí. Toca la mano mi muslo. Apenas me registré. Al principio. Pensé que tal vez era solo un toque accidental que tenía hábito de presionando conmigo cuando me envolví demasiado en un juego tratando de obtener una reacción. Pero cuando sucedió de nuevo, sentí un ligero sentido de inquietud creciente por él.
Tercera vez, era innegable que ella era. Alcanzando intencionalmente su mano. Pasando de una manera que no se sintiera accidental en absoluto. Finalmente, tiré. Yo mismo fuera del juego, dándome cuenta y necesitaba abordarlo. Mía, detente. Y, exclamado, alejándose de la consola. Y girarse para enfrentarla por completo. Mi voz salió más fuerte y más agudo de lo que yo pretendía, y las palabras parecían colgar en el aire. Su rostro cambió, su habitual sonrisa traviesa que se desvanece como silencio establecido entre nosotros por primera vez. Y podía ver algo cambiado en ella. Expresión, una mezcla de sorpresa, tal vez. Incluso un toque de dolor. Éramos hermanos. Después de todo, atado por un cierre despreocupado. Enlace que siempre había sido enraizado en confianza y alegría. Pero ahora, parado allí en ese grueso silencio, yo podría sentir un extraño edificio de tensión. Algo inquietante. Se sintió como la línea invisible había sido cruzada y yo. De repente me encontré cuestionando todo sobre el momento. ¿Qué pasa? Y finalmente preguntó, rompiendo el silencio. Su sonrisa regresó, pero con un edge que no había visto antes. No puedo tomar un. Poco bromeando su tono sostenía un sutil desafío como si me atreviera a enfrentar lo que sea que haya cambiado entre nosotros. La ligereza se había ido de sus ojos, reemplazado por algo más difícil de leer. Y respiró hondo, estabilizando como. La enfrenté. Tienes que olvidar que viste ese día, dije, intentando firmemente para cortar la incomodidad. Y salto. Esas palabras la harían entender que necesitábamos irnos. Ciertas cosas en el pasado. Cosas que no tenían la intención de demorar o cambiar la forma en que nos vimos. Ella se detuvo en sus pistas, dándome un simulacro, ofendido. Mira, cruzando los brazos dramáticamente mientras me miraba hacia abajo. Y lo habitual. La alegría en sus ojos se había ido. Reemplazado por un juguetón pero decidido. Deslumbramiento. ¿Cómo podría parar? ¿Cómo podría? ¿Olvidan lo que vi? Bromeó, levantando una ceja con una sonrisa que tira del esquina de su boca. Nunca he visto más grande así. Es asombroso. Tú. Tengo a la gran cosa y eres mi hermano. ¿No quieres compartirlo con a mí? Vamos, solo déjame probarlo. Ya. Puse los ojos en blanco, sorprendido. Pero ella no había terminado. Ella claramente pensó. Esto a través de. Además, ella agregó, inclinando la cabeza como si estuviera a punto de entregar el golpe final. Mamá incluso dijo. Ella quiere probarlo. Y también mi padre. No tenía el tamaño. Ve a preguntarle si tú. No me creas. Ella parecía tan confiado, lanzando su favorito táctica, aprobación de mamá. Ella sabía que lo haría. Es difícil discutir sobre eso.
Corrí por más de mi madre en estado de shock, prácticamente tropezando con mis palabras. Mamá, ¿de qué demonios está hablando? ¿Dijo eso? ¿Qué? La voz mí. Seguí tratando de procesar lo que yo acabo de escucharlo. Mi mamá me miró un poco, respaldando pero aún compuesta. Ella se rió un poco y dijo, bueno, no, ella tiene razón. Tengo 55 años y lo creas o no, nunca he visto un tamaño como este tampoco antes. Hasta que un día, finalmente llegó a mí. Su voz era suave pero llena con una determinación tranquila. Ella me miró con una mezcla de esperanza y tristeza en sus ojos y dijo, Ven, somos tu familia. Te amamos y queremos que estés con nosotros. No nos callosas fuera. Ella respiró hondo antes continuó. Ha sido difícil sin tu padre. Sabes, falleció hace 5 años y me han quedado para sostener todo juntos por mi cuenta. Lo intenté lo mejor, pero hay tantos momentos cuando me siento completamente abrumado. Algunos días son tan solos. Y yo realmente podría usar a alguien para apoyarse, alguien que entiende. Te he extrañado tanto y conozco a tu padre. Lo haría, hemos querido que nos mantengamos cerca del apoyo entre sí. Ella miró hacia abajo por un momento como si reuniera el coraje para continuar y luego habló de nuevo. Su voz ahora teñida con un sentido de urgencia. Y tu hermana, ahora tiene casi 23 años. Ella es joven, pero ha estado luchando. 2. Ella nunca ha tenido y una para depender en. No tiene novio, no hay amiga cercana, ella realmente puede contar con. Ella está sola. Su voz se suavizó. Ella apretó mi mano. No estamos pidiendo mucho. Prometo lo disfrutarás. Sentirás ese sentido de pertenecer de nuevo. Es lo que todos necesitamos, y creo que es lo que necesitas tú. La miró con una intensidad tranquila que me hizo sentir que el tiempo se había detenido y luego, sin previo aviso, ella llegó para el dobladillo de mi camisa. Sus dedos fueron estables pero rápidos, deslizándose debajo la tela y la elevación, y antes de que pudiera entender sus intenciones, mi camisa se había ido. Sus movimientos fueron adrede. Sin embargo, había una ternura en ellos como si estuviera actuando por algún impulso que ella misma no entendiera por completo, estaba congelado. Mi mente. Corriendo en un intento de reconstruir lo que estaba pasando. Pero fue como si mi cuerpo había perdido la capacidad de reaccionar. Cada pequeño gesto. Ella la hizo. Dedos cepillando mi piel como ella. Inclinó la cabeza mientras se movía, parecía llevando un mensaje no hablado de que estaba luchando por descifrar. Entonces ella comenzó. Para desabrocharle compartió sus manos, moviéndose lentamente, casi cuidadosamente. El botón vino desechó. Su mirada nunca se fue mío, y podía sentir mi corazón latiendo con fuerza y mi aliento atrapado en algún lugar. Conmoción e intriga. Guy no sabía qué decir o si hubo algo que debería decir. No hice un solo movimiento, incapaz para romper el hechizo que se había hecho cargo. La habitación. Mientras continuaba, un surrealista. La atmósfera nos envolvió como nosotros. Ambos suspendidos en un lugar donde las palabras no más tiempo tenía significado, donde hablaba la acción. Más fuerte que cualquier cosa que pudiéramos decir. Quería preguntarle qué estaba pasando. Quería entender la razón detrás de este cambio repentino,
pero mi voz. Me sentí atrapado en mi garganta. Todo lo que pude fue mirar mientras se despegaba el último capas de ropa, y se sintió como. Cada movimiento fue de alguna manera lento y sin embargo, imposiblemente rápido. El tiempo de Cifera B todavía estaba solo tratando de comprender lo que era sucediendo para dar sentido a las emociones girando en mi cabeza. Curiosidad, incredulidad, un toque de aprehensión. Estaba sucediendo todo. Tan rápido, pero cada uno. El segundo sentía que se estiraba. Colgar en el aire, dejándome en un estado de asombro y confusión. Momento yo. Los miró sin ropa. Algo cambió en mí por completo. Fue como si el mundo se detuviera para un ritmo, llamando mi atención a cada detalle de su piel desnuda. La forma en que atrapó la luz, las curvas suaves y las líneas que parecía invitar a mi toque. No fue solo un impulso. Era una necesidad de construcción lenta que podía sentir en cada fibra de ser un antojo que sorprendió incluso a mí. Los pensamientos de restricción comenzaron a difuminar, desvanecerse en el fondo como un primal urge tomó el centro del escenario. ¿En qué? Instantáneo, lo único que parecía real fue el espacio entre nosotros y él. Tirón innegable sentí hacia ellos. A mí. Rayos mentales llenos de imágenes de lo que me sentiría como. La textura de su piel debajo de mis dedos, el calor que casi podía sentir irradiando a ellos. Era un dibujo magnético que era tanto emocionante como consumo, dejándome sintiendo que estaba al borde de algo que no pude nombrar, pero profundamente anhelado por la experiencia. Sentí mi corazón latiendo más rápido, mi respiración creciendo superficialmente. El deseo de unir esa brecha, para alcanzar, para tocar el campo, intensificó cada racional pensamiento derretido, reemplazado por un solo poderoso anhelo que nunca había experimentado con tanta intensidad antes. La habitación que nos rodea parecía desvanecerse. Oscuridad, dejándonos solo a los tres en este momento cargado. No se trataba solo del deseo físico. Fue algo más profundo, una conexión que se sintió casi inevitable, como si cada elección hice que me había llevado aquí a esto momento. Y en ese espacio, todo lo que pude pensar en un toque, la sensación y la conexión eléctrica esperando. Tabi chispa entre nosotros. Sin momento, vacilación, nos perdonamos la cabeza. Para cumplir con nuestros tres más profundos deseos, apenas deteniéndose para considerar. ¿Qué podría surgir? Cada impulso, cada uno. El deseo oculto se sintió como si finalmente hubiera. Arañó su camino hacia la superficie, exigiendo atención. La emoción y la libertad de actuar sobre ello se consumieron como una carrera intoxicante que nos arrastró de cualquier sentido de precaución o vacilación. Se sintió estimulante, liberador incluso para ignorar las voces habituales de la razón, el precaución, susurros que podrían haber. De lo contrario nos contuvo. Fuimos atrapados en un torbellino de poderoso impulso que nos empujó hacia adelante con cada opción no
Importa cuán imprudente X se alimenta de la decisión. La sensación de que éramos imparables. Intocable. Fuimos impulsados por una mezcla de emoción, impaciencia y tal vez incluso un toque de desafío después de todos estos. Los deseos eran cosas que habíamos fantaseado sobre imaginar sin cesar qué vida sería como si nos debemos ir tras ellos, sin nada que nos contenga. Y ahora se desarrolló todo como un sueño traído a la vida. Pero en ese apuro, no. Considere los efectos de la onda que podrían estar en movimiento. Sus repercusiones, eso podría volver a enfrentarnos. Las consecuencias serán vagas, distantes. Nociones. Sombras que no queríamos reconocer, mucho menos confrontado fieltro. Como si el futuro pudiera esperar. ¿Qué? La materia estaba tomando este fugaz sentido de libertad, como si el tiempo en sí pudiera detenerse. Para nosotros el tiempo suficiente para dejarnos complacer. En ese momento cada uno. La acción se sintió justificada, incluso necesaria. Como un pedazo de nosotros mismos que habían sido hidden finalmente se estaba liberando. Y así que continuó, impulsado solo por la emoción de experimentar todo lo que habíamos anhelado. Corriendo hacia adelante con corazones de par en par. Y mente cerrada con fuerza al potencial costo de nuestras acciones.